Memorias que Perduran, en esta ocasión, tiene también el privilegio de anunciarles que el programa está siendo difundido por Radio Urbana, una radio en frecuencia modulada que difundirá Memorias que Perduran el día sábado con un reprise del día domingo. En este caso debo agradecer la apertura del licenciado Freddy Calle, director y propietario de aquella emisora, que ha decidido también que este programa se difunda por esta radioemisora. Repito, Radio Urbana en frecuencia modulada. En esta ocasión tenemos una entrevista con el profesor Juan Jaldín Salazar, pero él, además de ser profesor con estudios en la Normal Superior Católica, sede Sapiencia, ha estudiado también en la Facultad de Derecho, pero no solo eso, también ha estudiado Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades, ambas en la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión, pues, presento al profesor licenciado Juan Jaldín, con quien estaremos rememorando su historia de vida, su semblanza. Querido Juan, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Un saludo fraternal, revolucionario, a vos, a tu familia. Y por otra parte, como director de este programa, que lo llamaríamos más bien retos históricos, ¿no?, de los seres humanos que pasamos, y deseándote éxito, que espero que no desmayes y que el poderoso nos siga dando vida. Y este programa, desde mi punto de vista, se lo debe ampliar porque es la historia del ser humano, de la familia, de la comunidad y de los países. Y los seres humanos sin historia no vivimos. Así es, querido Juan. Esperamos recuperar estas memorias, como dices, del ser humano que pasa en esta vida, deja huella, marca historia, y que precisamente el programa recupera todas estas vivencias. Bueno, y a propósito, ¿quién es Juan Jaldín? A ver, Juan Jaldín pertenece a la cultura quechua, porque mi madre y mi padre habían sido oriundos del Valle Bajo, cercado. Yo vine al mundo la década al terminar el 40, estamos hablando del 47, 48. Lamentablemente yo nací y a los pocos, dijéramos, pequeños 2, 3 meses, mi padre me abandonó. Y ahí viene la reflexión para los que nos van a ver a través de este medio, que hay hombres o hay padres de familia desgraciados, canallas, ruines, que me estoy acordando, nunca me dio un pan, hasta que yo era más o menos jovenzuelito, que me dijeron, aquí el Señor es tu Padre. Y a partir de entonces mi familia, de parte de mi mamá, especialmente mi abuela, mi tío abuelo, que desempeñó el rol de papá, me ayudaron y me permitieron estudiar la escuela primaria en el Mayor Rocha, en la ciudad, del cercado. Termino la escuela y me dicen, hijito, nosotros no tenemos plata y hasta aquí te hemos ayudado y tienes que trabajar. Y empiezo a trabajar en un taller mecánico. Aprendí un poco de motores de explosión, trabajé en la empresa Galgo de transportes, Diana, y ahí me convertí en 8 años de manejo de motores de explosión, en maestro, que le llamamos. Uh-huh. Y un poquito había estudiado en el instituto, pero eso no terminé, y por consiguiente creo que hasta la fecha la mecánica todavía lo ejerzo con los amigos, pequeñas cosas, y es una experiencia de la vida donde he aprendido que al trabajador, al obrero le explotan, los trabajadores pagándonos un sueldo miserable, y ellos se enriquecen con el esfuerzo del trabajador, del obrero. Y hasta hoy día creo que eso, tú sabes muy bien, Tino, pertenece al sistema capitalista en el cual vivimos, y una élite de privilegiados, de empresarios, siguen enriqueciéndose a costa de nosotros. Luego, 2 años que no estudié,
entro y he dicho, no, yo tengo que también ser algo en la vida, y he entrado al Colegio Teodomiro Beltrán, 5 años he estudiado allá, salgo bachiller, hay otra experiencia. Conocí a un profesor pirista, Rocabado, que en paz descanse. Creo que es uno de los pocos docentes que nos enseñó el marxismo, y hasta hoy día yo creo que no me voy a morir, o más bien, me voy a morir con el marxismo, porque es el único sistema político, social, que permite a las mayorías de un país lograr beneficios también para las mayorías. Salgo bachiller al año 70, y aquí hay un pequeño anécdota, ¿no?, que hay que recordarle. Nunca he visto a un señor rector como Arturo Urquidi Morales, que ese año había estado su 5º año de rectorado y envió a gente seguramente muy próximo a él a invitarnos a la promoción, o por lo menos a los dirigentes de la promoción del año 70 al colegio nocturno, y nos invitó al rectorado los sábados para darnos, primero para hacer conocer seguramente su autoridad, dónde funcionaba el rectorado. Actualmente el edificio ese es una especie de patrimonio de nuestra universidad, donde solamente en la parte superior del edificio viejo eran 5 aulas, y no pasaban de 400, 350 alumnos. Entonces, una buena experiencia de ese rector que nunca más se ha repetido hasta hoy día. A ningún rector le interesa, y eso da bronca, que no haya conexión entre la Universidad de San Simón y el sistema de la educación regular. Pero paralelamente aquí hay 2 cosas, ¿no? Responsabilidad, honestidad, transparencia. A ese rector San Simón le debe todo lo que tiene, casi todo lo que tiene, el campus de medicina, los otros campos de agronomía, la actual infraestructura, y se han olvidado de don Arturo Urquidi Morales, y haber trabajado tanto por su comunidad, y hoy día nadie les recuerda siquiera por lo menos con un acto de homenaje, ¿no? No sé si decirte, preparando un evento en la misma facultad en este caso de Derecho, o podía haberlo hecho cualquier facultad. Ahí termina, o salgo bachiller en esas circunstancias, años 70, año 71 me postulo a la Universidad de San Simón. Quería estudiar siempre Derecho, porque he cometido y han cometido en mi familia muchas injusticias. Y la gente que me rodea, ¿no? Pues nosotros venimos de los sectores populares, Tino, tú y yo. Así es. Y hasta hoy día todavía ese sector sigue discriminado. Este gobierno no ha hecho casi nada para poder hacer respetar sus derechos fundamentales de las culturas, que son, si no me equivoco, son 36. Entonces, el año 71 yo doy examen de ingreso a San Simón, doy ingreso a la Normal Católica, y para mi buena suerte aprueban los 2. Y ahora que digo, ¿quién me mantiene? Me entenderás, Tino, yo trabajaba, claro, y me he buscado la manera de trabajar los sábados, los domingos, y había salido de las empresas y he hecho un tallercito. Yo hacía mantenimiento de carros Ford, Mercury. Pero eso me duró muy poco tiempo, porque alquilaba un galpón, un patio de algún señor, y al año que se cumplía nos decían: señores, van a tener que abandonar porque para mis hijos tengo que construir. Y con mayor razón, entonces yo estudio las 2 carreras, y aquí viene la paradoja, ¿no? Apenas en San Simón estuve 6 meses estudiando, y viene el golpe de estado del coronel Hugo Banzer Suárez. Me vas a disculpar, es un asesino, es un genocida que nos perjudicó a la juventud de mi época, 2 años cesando la universidad. Pero paralelamente, como yo estuve estudiando en la Normal Católica, continué. Pero cuando tú eres hombre de lucha, luchador social, aquí viene lo interesante, ¿no? Dices, ¿ahora qué hago? Y la otra era católica y yo no podía pagar la pensión. Y había un buen grupo en la Católica de curso superior que dijeron, hicimos reuniones, fiscalizaremos esta Normal, que en el resto del país son fiscales. Y ahí el problema, los jóvenes a veces no valoramos, no hacemos análisis de contexto social político. Ya estaba Banzer, y querer fiscalizar era
era realmente, era un suicidio, pero los chicos, los jóvenes compañeros que estaban allí dijeron, no importa, nos van a apoyar el pueblo. Y lamentablemente eso, entenderás, Tino, no prosperó. A los cabecillas los agarraron, los expulsaron definitivamente de la, no solo de ¿cómo se llama? De la norma católica, sino del sistema, que posteriormente me enteré. A mí me perdonaron la vida porque yo dije que yo no tenía que ver nada, pero yo les apoyo moralmente, y de esa manera yo termino, en este caso, la normal. Apenas concluyo, pero eso no quiere decir que yo había abandonado las luchas sociales, sino me enviaron a Punata, la Perla del Valle que le llamamos. Ya como profesor. Ya como profesor, pero inmediatamente que había terminado el magisterio, otra vez a San Simón. Yo dije, me tienen que inscribir a primero, y me dicen, no hay documentación de ese tiempo. Y entiendo, quemaron otro examen y estuvimos otra vez en Derecho, debutando frente al gobierno de Banzer, y ahí los conocí a los hermanos Alarcón, a los Quintanilla, a los Menacho en la DIC y en la Dirección de Orden Político, el DOC, te acordarás. Paramilitares. Paramilitares que funcionaban en la plaza principal por entonces. Y tantas marchas, contramarchas, huelgas, bloqueos que hemos hecho. Muchas veces a mí, a mis compañeros, entenderás, no solo de Derecho, sino muchos eran que estudiaban economía, auditoría, arquitectura. En ese tiempo todavía tecnología tenía muy poca gente. Nos han agarrado pues varias veces. Hemos llegado a esas celdas que seguramente si tuvieran voz, esas celdas ahora hablarían. Y muchas veces las celdas eran repletas, no alcanzaban ni siquiera para poder dormir. Entonces había que hacer espacios. Unos se quedaban parados 3-4 horas y otros nos dejaban pequeño espacio para dormir 3-4 horas. Y Juan, ¿cómo surge esta vena de luchador político? Yo veo, por una parte, agradecerle a mi tío abuelo. Había sido simpatizante del PIR. Cuando chico de 14, 15 años me llevaba a las reuniones del PIR, ¿no? Los Anayas, el mismo Urquidi, José Antonio Arce habían sido piristas. Entonces, chiquillo, todavía no había entendido yo lo que había sido la política, lo que había sido el marxismo, pero cuando yo he entrado a trabajar en estas empresas, algún maestro que tenía había sido sindicalista, nos explicaba, ¿no? Entonces ahí vienen las vertientes, y posteriormente todavía cuando voy a la Católica, cuando voy a San Simón, he tenido siempre por lo menos uno en el colegio, como te decía el profesor Socavado, en la universidad y otro curso. Generalmente los docentes son conservadores, ¿qué puedo decirte? No luchan, sino por su propio interés. El don más preciado creo que es el capital del dinero. Entonces, tanta injusticia que he visto en mi familia con mi mismo padre, entenderás, desgraciado canalla, hasta hoy día, yo no pienso, ni he pensado abandonar a los diferentes sectores sociales. Y volviendo a tema en la universidad, ¿te acuerdas del Consejo Nacional de Educación Superior? El CNES. Sí. Y ocurre que ese organismo era, más que organismo superior de educación, era policíaco, represivo, que en esos 7, 8 años del general Banzer se crearon y se inventaron un documento donde nos hacían firmar que no deberíamos haber hecho manifestaciones, no debíamos hacer huelgas, bloqueos, ni tampoco mitines dentro de la universidad. Y aquí tengo una anécdota interesante, ¿no? Decimos, y mi papá vive de algunos en el campo, ¿cómo lo voy a traer? No sabe leer y escribir, de mí no va a poder venir porque no quieren que estudie. Entonces, entre compañeros nos garantizábamos. Yo entraba a la firma del documento, un compañero detrás venía, es mi primo, y firmaba el documento. Y jamás en el fondo en Cochabamba no hemos hecho caso a ese documento. Producto de eso es que permanentemente hemos llegado a las celdas, y te cuento, hemos visto a gente más adulta que nosotros, ¿no? Dirigentes fabriles, dirigentes de la Central Obrera, dirigentes ferroviarios,
En algunos casos, tal vez dijera, algunos mineros los han detenido, de también dirigentes políticos, pues profesionales que han llegado a esas celdas y los han maltratado, a comparación de nosotros, que seguramente, tal vez por nuestra juventud, etcétera, muy pocas veces nos han golpeado a patada, puñete, a culatazo, pero hemos visto en el patio de la DIC que preparaban fusiles con bastante hielo y a los presos políticos los amasaban como muñecos y los colocaban, y en muchos casos en la madrugada seguramente estaban algunos muertos y otros vomitando sangre, y después no hemos sabido más en qué han quedado, porque no te olvides que desaparecieron muchas personas, como ya sean como políticos, como sindicalistas, y a nosotros la ventaja que tenemos es que habían policías que estudiaban con nosotros en Derecho, nos conocían y nos decían: muchachos, esta madrugada ustedes se van a ir, pero van a salir por las Heroínas, para entonces Calle Perú, no van a salir por este otro lado. Entonces hay que reconocer que en la policía también ha habido, entre los malditos policías buenos que nos han respetado. Me estoy imaginando en la mayoría de los casos los derechos más fundamentales de los estudiantes, que es educación superior. O sea, nos quisieron imponer en ese gobierno el pensamiento único, ¿no? Que hay que pensar solamente en la derecha y que los ricos solamente deben gobernar con la ayuda de estos sicarios paramilitares y los empresarios privados. Y desde entonces hasta hoy día, no me vas a dejar mentir, que la mayoría de los docentes, la mayoría de las autoridades siguen intentando imponer el pensamiento único, porque quieren hacer desaparecer de la universidad el socialismo o el marxismo-leninismo, sabiendo que en el pasado ellos mismos abrazaron por lo menos parte de su vida. Da bronca esas situaciones que la universidad se ha creado para todos, para izquierdistas, derechistas, centristas, lo que sea. Entonces deberías respetar la universalidad del conocimiento y frente a eso nosotros vamos a seguir luchando. Y nos vas a ver, Tinito, en la universidad, fuera de la universidad, en las marchas, en los bloqueos, en las huelgas, porque si no nos ayudamos, si no nos cooperamos entre seres humanos para hacer de este país un mundo más, yo no dijera mejor, un mundo más justo, ¿qué sería? ¿Qué sería, digamos, de nuestro país Bolivia? Además, no estamos hablando porque Bolivia no es una isla, estamos hablando del mundo. Y en ese mundo, lamentablemente, el sistema capitalista se ha enraizado, ¿verdad? Por lo menos 3/4 partes de la humanidad, a través de aparatos de represión y aparatos ideológicos de dominación. Hasta hoy día, por lo menos, han impuesto lo que han querido. Claro, capitaneado por el gobierno norteamericano y por detrás el poder mundial que le llamamos las grandes empresas transnacionales, que no facilito no nos van a dejar pues hacer nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra soberanía, ¿no ve que no nos dejan apreciar? En tu caso, Juan, has transitado varias dictaduras militares. ¿Qué ha significado para ti la presencia de las dictaduras militares en dos décadas más o menos? Por una parte somos seres humanos sensibles. Los hombres dicen que no lloramos, pero los hombres a veces tenemos que llorar, tenemos que descargar. Cuando hemos visto tantos detenidos, hombres, mujeres torturados, hombres muertos en plena calle, como Samuel Alfaro, que lo mataron una dictadura militar de Natuchhuis, ahí cerquita de la plaza, estuvimos cerca. Hemos visto en otros lugares del territorio nacional, especialmente los militares, que no han tenido compasión y realmente parece que eran o vivían en aquella época del salvajismo, de la barbarie, utilizando la metralla especialmente. Me estoy acordando un poco el paralelo que hago con Tupac Katari. A Tupac Katari lo mataron descuartizándolo los colonizadores españoles, y como antes descuartizaban, utilizaban la lanza, hoy día utilizan la metralla, hoy día utilizan el fusil, utilizan la tortura, pero el sistema no ha cambiado mucho. Esas muertes, esos asesinatos, esos exilios,
Realmente cuando yo me acuerdo cualquier momento de mi vida, cuando veo una película o cuando veo alguna entrevista tuya, o finalmente una injusticia en la calle, me dan ganas y de repente se me derraman algunas lágrimas. No deberíamos permitir jamás que una dictadura militar ni una dictadura civil, como más o menos estamos queriendo vivir esta última temporada, pero tampoco podemos desconocer la historia próxima a este gobierno, ¿verdad? Los gobiernos neoliberales, que también han hecho mucho daño, han matado especialmente campesinos, mineros, sectores de bajos recursos, lo que llamamos obreros, sectores campesinos, indígenas. Eso nos va a dar bronca. Y estoy seguro, Tino, que hemos estado ahí en la lid y no podemos dejar, no solo de recordar, sino ahí estamos en las calles al lado de ellos. Así es. Hablando de partidos políticos, ¿cuál es el partido político en el cual estás afiliado o eres militante? Mira, que yo he sido simpatizante, yo te dijera, de todos los partidos de izquierda, menos los falsos, ¿no? Tú conoces muy bien ahí, como por ejemplo el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. ¿De cuál izquierda revolucionario? Esos eran unos canallas que se han aprovechado de la sigla, se han aprovechado de la gente de aquel momento que estuvimos saliendo de la dictadura para entregar el país y nuestros recursos naturales a intereses del sistema capitalista del gobierno norteamericano. También hay que rescatarle algo del Partido Comunista, algo, pero no demasiado. Traidores que permitieron que al compañero Ernesto Che Guevara en el fondo lo asesinaran. ¿Cómo es posible que gente citadina, gente profesional, le hayan dicho a Ernesto Che, yo tengo que dirigir esa guerrilla, si ellos no tenían ninguna experiencia? Entonces hay al Partido Comunista de Bolivia, su 5º Congreso, etcétera, del cual yo fui, sí, lamentablemente, en mis primeros años, cuando yo salí de la normal, del Frente de Defensa, estaba en el magisterio capitaneado, he sido por el programa fundamentalmente, ¿no? Yo soy un hombre de programa, no de seguidor ni de caciques, ni de dirigentes truchos que a título de defensa de los derechos se han aprovechado del pueblo, de los sectores sociales. Tal vez podemos rescatarle tampoco al Partido Comunista Marxista-Leninista, porque después Modeste Zamora, si bien en su juventud agarró las armas, yo me acuerdo de sus charlas, algunas preparaciones, inclusive simulacros, pero después termina su vida entregándose nada menos que Avance. Qué pena, qué lástima da que hombres que hayan luchado en su juventud hayan terminado entregándose a uno de los peores asesinos que ha tenido Bolivia. Con Marcelo Quiroga hemos estado también, lamentablemente ha sido corta su gestión, que si hubiera vivido un poco más seguramente hubiera sido presidente de país, a pesar de ser un hijo de rico, pero abrazó el Partido Socialista. Entonces, militancia con algún partido político nunca he tenido, sino he sido militante de los programas evolucionarios y hasta hoy día sigo añorando que deberíamos los profesionales, junto con obreros, con campesinos, enarbolar otra vez las herencias que nos han dejado tantos luchadores sociales, académicos, no académicos, para definitivamente otra vez enarbolar la liberación social y nacional de este pueblo. Juan, a propósito del luchador político, ¿cómo ves el contexto actual que está viviendo el país? Un contexto, a ver, Tino, hay que ver el contexto primero, no solo interno, ¿no? Cuando hablamos de contexto, queridos estudiantes, queridos ciudadanos que seguramente nos van a ver, no nos han enseñado ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad a hacer análisis de contexto. No somos perritos, gatitos, ni caballitos. Tenemos los docentes en ambos, en educación primaria, secundaria, en la universidad, deberían guiarnos, orientarnos, conducirnos, porque ningún ser humano, ninguna familia, ningún pueblo no es una isla. Vivimos
en comunidad, vivimos como nosotros, no hay el yo. El yo se pierde dentro de la familia y la comunidad. Entonces el contexto quiere decir ver el aspecto político, social, económico, cultural, religioso, ciencia, tecnología. Y eso la mayoría, inclusive de nuestros gobernantes, no ven o se hacen los ciegos. En este momento nosotros vivimos como país Bolivia en un contexto dentro del sistema capitalista. Es cierto que tenemos un gobierno disque popular, inclusive su vicepresidente nos dice, no, estamos viviendo un socialismo, yo soy marxista. Otro fantoche que ni título había tenido y cómo ha engañado en La Paz. Le han hecho dictar cátedra en San Andrés. Esa es una basada que ojalá, no sé cómo habrán avalado, ¿no ves? Las notas, las evaluaciones de ese señor. Y hoy día todavía nos dicen, no, Evo Morales es una especie de Dios, nos falta que nos diga que es Dios y que deberemos seguir votando por él. Y aquí viene el análisis frío, ¿no ve? Bien frío. Luego hemos pasado la guerra del gas, Tino. La guerra del gas, no podemos olvidarnos. Con Víctor Paz, con Banzer, con Tuto, con Jaime Paz, terminando con el Goni, con sus dos gestiones, y Carlos Mesa, que aparece otra vez como dice, la democracia de los ciudadanos. ¿De qué ciudadanos estará hablando? ¿De qué democracia estará hablando? Pero quiere engañar al pueblo. Y en ese marco a nosotros nos está faltando. ¿Qué podemos decir? A ver, una organización que una a las plataformas, a los movimientos, a los grupos sociales, y que deberíamos tener un candidato realmente. Es posible, tenemos en nuestra sociedad un candidato, yo dijera tal vez nuevo, revolucionario, comprometido con el programa de liberación nacional, pero en este momento en el otro lado, llamémosle Costas, Ortiz, no hay. En el otro lado tenemos a don Evo Morales, prorroguista, autoritario, con tintes de dictadura, y que cuando suben al poder se olvidan, ¿no? Se olvidan de algunos actos, hechos sociales, jurídicos. Hay que reconocerle. Ha hecho algunos bonos, ha creado algunas empresas, hay que reconocerle. Pero no podemos permitir que ese grupo, yo ya no dijera ni populistas, sino ese grupo de oportunistas y autoritarios tampoco podemos desconocer la Asamblea Constituyente originario, donde por primera vez en Bolivia han ido todos los sectores sociales. La mayoría de campesinos, indígenas, obreros, pero también habían burgueses, ¿no ve? Como Samuel Doria Medina. Nos han hecho aprobar esa Constitución con un referéndum 2009. Así es. Y a ese referéndum ellos juraron defender. Pero ha pasado el tiempo. Evidentemente el pueblo boliviano lo ha elegido por 3 veces y lo correcto es que deberían haber sido 2, pero ya se ha pasado una. Pero ¿qué ha ocurrido en su última elección? Ha querido aprovecharse y decir, voy a cambiar la Constitución para que yo gobierne hasta el día que me muera. Nos llaman a un referéndum y ese 21 de febrero ha ganado pues el no. Ha dicho don Evo Morales y el MAS, o por lo menos Evo Morales y Álvaro no pueden volver a ir, a no ser que descansen un periodo de 5 años. Pero no respetan ese voto popular, la soberanía de un pueblo, y al final el pueblo es el dueño de este país, no son ellos, ¿verdad? Entonces están cometiendo una aberración no solamente jurídica, una aberración social, política, y creemos nosotros, además han utilizado pues al Tribunal Supremo Electoral. Estoy seguro, la gente de abajo del mismo MAS dicen, han presionado, y nos consta, han presionado a los 6 miembros magistrados para habilitarlos, pero no ha sido gratis. Estamos viendo ahora, esas 6 personas, por lo menos 4, están ocupando cargos públicos altos a nivel nacional y a nivel internacional. Y seguramente por abajo han debido recibir su buena cantidad de miles de dólares. Eso en el pasado la historia nos muestra, ¿no? Si no es con dinero y con prebendas, no logres.
Y lo último, pensamos que el Tribunal Supremo Electoral, que tenía la potestad de decir, debemos respetar la Constitución política del Estado, no lo ha hecho. Pero también hay otra vez la presión. ¿Por qué han renunciado la presidenta Uriona? ¿Por qué renunció Exeni? Menos mal, habían quedado todavía dos valientes, ¿no? Ahí tenemos a un ingeniero y a una licenciada que han dicho, no debe ir. Pero las otras 4 seguramente eran nomás militantes del MAS, o en su defecto han recibido promesas, prebendas, para que no se opongan. Y el pueblo boliviano no es tonto. Hoy día analizamos, la gente del pueblo analiza de cualquier sector social, y creemos nosotros que las primarias, la ley de las primarias, o la ley de partidos, ¿cómo se llama esto, Tino? La ley de partidos la ley políticos. De elecciones, ¿cómo es? A participar en primarias, deben llevarse a cabo sí o sí. Desde mi punto de vista, primero los del Tribunal Supremo Electoral dijeron que eso habían propuesto para la futura, 2025. Para un futuro próximo, o así es. Pero estos se han aprovechado y han dicho, debemos llevarlo a cabo, y como ellos tienen 2/3 en el Parlamento, lo han aprobado. A mí me hubiera gustado que esas primarias se den siempre y cuando en cada partido político hayan 2 candidatos presidenciales y también 2 candidatos vicepresidenciales. Y ocurre que en la realidad solamente cada partido tiene un binomio, porque eso lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre son 2, y en otros países son 2. Y la mayoría han empezado a reaccionar, no solo los mismos partidos, sino la ciudadanía. Le han dicho a este gobierno que con ese dinero podría construir un hospital, por lo menos un hospital. Estamos viendo que el hospital Vietma permanentemente colapsa. El resto de los hospitales, no solo en Cochabamba, a nivel de La Paz y Santa Cruz, han colapsado. En 12 años de gobierno no ha construido un hospital de 3er nivel. Y hace un mes y medio atrás, dice, voten por el MAS, voten por Evo Morales, a partir del 1 de enero del 2019 va a haber salud universal gratis. ¿Dónde está esa salud universal gratis? Yo no veo en ningún lugar un hospital que esté atendiendo. Pero, como siempre, las salidas, inscríbanse de aquí a 2 a 3 meses, y el problema de la salud realmente para mí es fundamental. En vez de haber construido coliseos en algunos lugares, no era necesario, canchas de césped artificiales, cuesta plata, y otros que inclusive no para los choferes, para los sindicalistas, los han construido edificios. Con todo ese dinero, ¿no crees, Tino, que debería haber construido en cada departamento por lo menos un hospital de 3er nivel, y ya hubiera estado funcionando? Además, también era una propuesta que el pueblo le pidió, farmacia del pueblo, pero hasta hoy día no vemos nada. Demagogia, ¿cómo le llamamos? Mentiras. Y para el gran pueblo que somos la mayoría, que estoy seguro que ya contra este gobierno autoritario que no quiere respetar constitución política, leyes, han jurado ellos mismos, realmente da bronca, y estamos ahí otra vez para decirle basta. Quisiera que pudieras precisar cómo deberíamos entender el término pueblo. Creo que aquí hay una total distorsión en la mente de quienes gobiernan actualmente el país. A ver, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de más de 11 millones de ciudadanos, ¿no? Y ocurre que hasta en el eslogan, Evo es pueblo, o Evo pueblo, ¡qué barbaridad! Evo es una persona. Se está adueñando de los 11 millones. ¿Qué nos creen? ¿Somos sus siervos? ¿Somos sus peones? ¿Somos sus esclavos que no pensamos, que no razonamos? Pueblo somos todos los sectores. Lamentablemente, no, el sistema capitalista nos ha dividido en clases sociales. Por mucho que existan esas clases sociales, el socialismo está contra eso, tú sabes muy bien, pero el verdadero pueblo está formado por todos los ciudadanos.
llamémosle campesinos, son 36, ¿no ve? Pueblos, 36 etnias, entre indígenas, campesinos, obreros, con sus diferentes niveles, sectores medios, de economía media, pobre, pudientes, bueno, y la burguesía, que son, creo que no pasan de 300 familias. Yo no me acuerdo que me hayan consultado a mí para hablar por mí o por ti. ¿No ve? Este gobierno jamás ha venido y nos ha dicho, a ver, licenciado Tino, he venido a consultarle. ¿Usted me apoya o no me apoya en este programa o en este programa? Jamás lo ha hecho, ni conmigo ni con nadie. Entonces, abusivo, arbitrario, que tengan que utilizar a su beneficio el término pueblo. Apenas él es un ser humano como yo. O sea, Constantino es un ser humano, parte de este pueblo. Don Evo Morales solamente es un ser humano, parte de este pueblo. Entonces, y el error está inclusive en otros partidos políticos, ¿no? Hablan con término pueblo y jamás se nos han aproximado a nosotros, políticos, no políticos, en función de gobierno municipal. Respétenos como seres humanos, como familia, como comunidad, como pueblo, pero no utilicen, sin habernos consultado, sin habernos reunido absolutamente para nada, jamás utilicen el pueblo, porque el pueblo somos 11 millones, en este caso estamos hablando de Bolivia, y cada pueblo está formado por 20, por 300 millones, o como China, por ejemplo, que tiene 1.400 aproximadamente. Y ni el gobierno chino no se anima de decir, todo el pueblo chino me apoya, ¿no? Sino dice, yo soy gobierno de este pueblo y trabajo. De modo que el pueblo boliviano ahora se encuentra dividido. El pueblo boliviano hace mucho tiempo nunca nos hemos unido, hemos intentado. Yo dijera, hemos tratado de, ni siquiera unidad, hablaremos un poco de integración. Yo creo que hemos hecho algo por la integración. Hay que seguir trabajando en tu aula, Tino, en los medios, donde estás. Hay que seguir integrando primero siempre a la familia. Familias desintegradas. Unida, ¿para qué todavía vamos a decir, verdad? Siguen yéndose, y muchos se han ido, producto del anterior gobierno neoliberal de Goni Víctor Paz, a España, Estados Unidos, Italia, Argentina. Se han desintegrado las familias. ¿En qué han quedado los hijos? Ahora ya inclusive existen ya nietos, ¿no? Hay que trabajar por integrar a la familia, por unir a la familia como un segundo paso, y si la familia unimos, vamos a ir integrando las OTBs, las comunidades, los departamentos. Finalmente, en algún momento, ojalá la vida todavía nos alcance para lograr integrar Unidad Bolivia, y luego de que hayamos logrado eso, integraremos por lo menos América Latina, no con paliativos, sino con los hechos, ¿no? Entonces, Tinito, compromiso de parte de vos, de parte de nosotros y de los que han pasado por este set. Hay que seguir inculcando principios, valores. Yo creo que hemos estado, tú, yo y muchos, aportando, uno, haciendo respetar los derechos fundamentales de cada ser humano, de la familia. Y cuando hablo de respetar derechos humanos y haber aportado, yo escuchando este programa, ¿qué has aportado, Alma? Has mencionado. Yo creo que tú, yo, y en este caso voy a particularizar poquito, muy buen tiempo he aportado ayudando a las madres solteras, ayudando a las madres concubinas, ayudando a las madres cuando casadas, cuando los maridos no les dan el sueldo, no les dan la pensión. He atendido, Tinito, en la calle Lanza, en mi oficina, que así he estado casi 30 años, atendiendo asistencias familiares, atendiendo divorcios gratuitos. Bastante tiempo. Han acudido algunos amigos, estoy hablando más del pasado que del presente, con la Federación de Campesinos, la Federación de Fabriles en algunos tiempos. Les hemos ayudado con lo poco que hemos aprendido. Creo, como un granito de arena, con humildad hemos estado aportando aquí y allá. Pero aquí viene mi anécdota con referencia a las mamás. Realmente a mí
me ha gustado, me he sentido útil y he dicho, algo estoy haciendo, porque a mi mamá le hicieron eso, mi padre desgraciado. Ha llegado un momento en que mi oficina era todo atender gratis, y ya no tenía de dónde pagar el alquiler de la oficina. Y no hemos podido, entenderás, no se puede votar a la gente. Mi amigo que compartía conmigo, Alberto Díaz, de repente lo has conocido, se ha prestado y decir, también yo ayudo. Pero lamentablemente ya en los últimos tiempos se ha enfermado, y antecitos de que las oficinas siempre nos dicen hay que trasladar, y antecitos de eso su señora falleció. Hemos salido de la oficina, yo me lo he tenido que llevar mi escritorio, mis silitas a mi casa. Él todavía logró ir a otra dependencia. Y no sé, de repente me han debido decir, algunas mamás nos han abandonado, no. Solo que mi casa está un poco ya más hacia la zona sur. Me hubiera gustado seguir alejando, pero tengo entendido que Alberto, hasta el momento que ha fallecido, creo que le ha venido un desarme cerebral, ha fallecido, y esa oficina hemos cerrado. Ahora, cuando hablamos de aporte, ¿no? Ahí tenemos un pequeño aporte. Estamos en las luchas, estamos en las huelgas, estamos en los bloqueos, aportando lo que sabemos hacer. Claro. Aportando con principios y valores, especialmente en los colegios y en las escuelas y en la universidad. Y creemos nosotros que ese poquito, ese granito de arena, con humildad, con respeto a la población y a todos los sectores sociales, aquí estoy. Hasta el día que me voy a morir con el marxismo-leninismo, porque hay que hacer justicia para este pueblo. Las leyes, las normas, los beneficios deben llegar a las mayorías, por decir a campesinos, obreros y a todos los sectores. Entonces, ahí está el desafío. Finalmente, estimado Juan, ¿qué deberíamos hacer los bolivianos que queremos que se respete el 21F, que se respete la Constitución y que el país tenga una elección, diríamos, transparente? Ahora hay dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral. Hay movimientos que están pidiendo que ese tribunal renuncie, que los partidos políticos logren unidad y hagan un frente único para ir a las elecciones, a las que seguramente Evo Morales va a insistir a través de todos los mecanismos legales que tiene bajo su dependencia. Es una pregunta compleja, Tino, no es... yo creo que en ti, ni en mí, ni en muchos no está la solución, pero podemos por lo menos aportar mucho movimientos, grupos, plataformas tenemos dentro de San Simón, en estudiantes, en docentes administrativos. En el territorio nacional estamos viendo comerciantes que han salido, jóvenes profesionales con o sin ejercicio de su, en este caso del cargo. También el sector de campesinos, no crea don Evo Morales que como dicen, ¿no? El voto duro está en el campo. Hegemonía. Mentira, hegemonía no hay. No hay. Esa hegemonía se ha roto. Yo creo que a todos estos grupos hay que intentar, desde donde estemos, unir. Pero no solo ellos. Es doloroso decir los sindicatos, las centrales obreras departamentales, regionales, no diré todos, pero se han vendido. Ahora son masistas y deberían mantener la independencia, ¿no? La independencia frente al poder estatal debería estar ahí. Hay necesidad, creo, de hacer reflexionar algunos dirigentes prebendales, partidos políticos que tienen militantes y no dan cursos de formación política. Ya seamos populistas, medio populistas, de derecha o fascistas, lo que sea. Yo creo que hay que aportar yendo a todos aquellos eventos, porque ahora están organizando
congresos, cumbres seguramente van a haber departamentales, nacionales, y exigir lamentablemente no está en nuestras manos. El gobierno ha copado todas las organizaciones, todas, no hay. Vayamos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Electoral, el órgano ejecutivo es de ellos, el Parlamento de ellos, incluso el defensor del pueblo. Que es otra gran aberración de ese señor, ¿no? Que se hace llamar defensor del pueblo. Los organismos internacionales quieren actuar, no quieren actuar, es cierta timidez. Tengo entendido que en este último viaje, no sé si son movimientos populares o plataformas, creo que han ido a la CIP, ¿no? A los derechos humanos de las Naciones Unidas, de la OEA. Creo que hay un compromiso de pronunciación de parte de ellos, espero que lo hagan prontito. Pero nosotros no debemos perder de vista todo espacio político, social, cultural o religioso, hasta los sacerdotes. ¿Cómo este gobierno quiere hacerles callar a los de la Iglesia Católica? ¿Acaso no son seres humanos? ¿Acaso no son pensantes? ¿Acaso no tienen el derecho de definir, de apoyarle o no apoyarle? Entonces, este es un gran desafío, y todos los sectores debemos, en todo espacio, inclusive saliendo a las calles, haciendo bloqueos, marchas, nos está faltando un poquito más de conciencia de ciudadano, de hacer defender nuestros derechos, nuestro pueblo, nuestras riquezas naturales, nuestras instituciones públicas, y creemos que podemos lograrlo, evitando las primarias. Las primarias no deben ir. Ese dinero, de verdad, Tino, estoy de acuerdo. He escuchado, he visto algunos de tus artículos. Hay que evitar por cualquier medio un gasto insulso que puede beneficiar en Cochabamba, en La Paz, donde sea, esos dineros. Y lo otro, de alguna manera se tiene que evitar que ese binomio ilegal, irregular, están inhabilitados. No tienen ningún derecho. Por mucho que ellos hablen tanto de ese término, no tienen derecho a postular. ¿Acaso no tienen gente? Nadie le ha dicho, don Evo Morales, usted no puede ser vicepresidente. Está habilitado para ser vicepresidente, diputado, senador. Álvaro lo mismo, pero no puede ser candidato a presidente, ni el Álvaro tampoco vicepresidente. Hasta el Álvaro, como tanto creo que el Evo le quiere, le aprecia, ¿por qué no lo postula para que sea presidente y el vicepresidente? O que tienen tantos dirigentes mineros, campesinos, que postulen un nuevo binomio. Nadie está diciendo que el MAS está inhabilitado con la gente que tiene. Pero nosotros vamos a estar siempre frente a toda irregularidad, frente a todo abuso, frente a todo atropello de los derechos más fundamentales del pueblo. Tenemos que estar, y al pueblo boliviano, a los jóvenes, a los profesores, a los diferentes sectores sociales, debemos estar siempre defendiendo esa constitución política, y debe respetarse la soberanía, la independencia, la libertad de este pueblo. Bien, estimado Juan, te pido tu despedida del programa Memorias que Perduran. Tino, primero agradecerte, felicitarte por este programa tan bonito. Tengo un set en plena naturaleza, vemos todo el paisaje y creemos nosotros que debemos seguir aportando, respetando derechos humanos, la democracia. Allá donde hay cualquier atropello debemos estar, y donde podemos apoyar hombres, mujeres de escasos recursos, no de escasos recursos, principalmente en las aulas. Me estoy dedicando a mis colegas profesores, principios y valores. Nos hemos olvidado, estamos manejando materias islas, y la materia debe estar en contacto con la realidad. Nuestra universidad, nuestras escuelas, nuestros colegios están desconectados de su pueblo, están desconectados de las empresas, están desconectados de los medios de producción, y eso debemos urgente unir, cosas que nuestros profesionales estudiantes se den cuenta que la naturaleza y los medios de producción es nuestro, hay que cambiarle. Ciencia, tecnología, análisis crítico, pero también hacemos por cuestiones propositivas para que esta Bolivia cada día sea no un mundo mejor nomás, un mundo más justo, y el mundo en lo global también debe ser más justo, sin explotados ni explotadores. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Juan.
amigos, concluimos esta entrevista con el profesor y licenciado Juan Jaldín Salazar. Por cierto, hemos logrado conversar aún de temas que son de preocupación actual. Estamos hablando de las primarias que deberán realizarse el 27 de febrero, el accionar del Tribunal Supremo Electoral y, sobre todo, este hecho irregular de haber habilitado al candidato Evo Morales y Álvaro García Linera, prácticamente dejando de lado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que explícitamente señala que la duración del gobierno es de 5 años, pero además hay una sola posibilidad de reelección y esa reelección ya ha sido, diríamos, cumplida. De todas maneras, queda en el análisis de Juan este desafío de integrar a los partidos políticos de la oposición en una unidad para enfrentar a este gobierno que inevitablemente va a insistir con estos dos candidatos que de todas maneras están observados por el pueblo, que no necesariamente coincide con los principios que desarrolla Evo Morales y Álvaro García Linera en el momento actual. El desafío es para cada uno de los bolivianos que creemos en la democracia, que creemos en la justicia, en la libertad, que creemos además en el respeto de la Constitución Política del Estado, la Carta Magna que guía el accionar de políticos, de empresarios, de ciudadanos como nosotros, que estamos obligados a respetar la Constitución. Amigos, recordarles que este programa también está siendo difundido por Radio Urbana en frecuencia modulada. Agradecerles por su atención y les invitamos a seguir nuestro próximo programa. Hasta pronto.